Muy bien. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el aula multimedia, el aula híbrida de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Nosotros somos docentes del seminario de integrador de práctica digital transmedial de una reciente tecnicatura inaugurada en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que ya cuenta con una carrera de licenciatura en comunicación social y hace 3 años dio inicio a la tecnicatura en comunicación digital convergente y nosotros somos docentes del seminario integrador del último y tercer año de esta tecnicatura. Somos el profesor Leonardo Sosa. Me presento para quienes nos están acompañando en esta videollamada, en esta videoconferencia que vamos a compartir hoy con estudiantes de nuestra carrera de la Tecnicatura en Comunicación Digital Convergente y por supuesto también hicimos extensiva la invitación a los estudiantes y docentes de nuestra licenciatura en Comunicación Social. Es por eso que nos encontramos hoy acá en esta modalidad híbrida. Estamos junto a los y las estudiantes de tercer año de la Tecnicatura, junto también a la profesora jefe de trabajos prácticos Miriam Tabarcachi, quien también gestionó e hizo posible, digamos, que hoy tengamos la posibilidad de conocer el laboratorio de experimentación tecnológica de la Universidad Nacional de Rosario, que para nosotros es un hallazgo, pero conocemos de otras experiencias de la Universidad Nacional de Rosario relacionada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y por supuesto con las innovaciones tecnológicas que tienen que ver con la comunicación transmedia en particular y por ahí creo que hubo algunos trabajos o un primer trabajo de colaboración con el área de diseño multimedia que dirige Fernando Irigaray, en particular no recuerdo bien el área, pero Fernando Irigaray es docente de la carrera de comunicación, ¿no? De la Facultad de Relaciones Públicas e Institucionales. Y bueno, a quien, bueno, conocemos de su trabajo junto a Anaí Lobato y su equipo de producción transmedia, y es muy inspirador, digamos, conocer el trabajo de este colectivo de docentes e investigadores de la UNR, y a través de ellos también hemos llegado a conocer la experiencia del laboratorio de experimentación tecnológica de la UNR en las llamadas y denominadas narrativas inmersivas, ¿no? Que están muy relacionadas con la realidad aumentada, la realidad virtual y hoy por hoy con también el avance de la inteligencia artificial. Es por eso que un poco motivados y también intrigados por lo que se está haciendo allá en la Universidad Nacional de Rosario en relación a estas innovaciones tecnológicas, es que hoy contamos con la presencia, obviamente, de Andrea, de las profesoras integrantes de este laboratorio, Andrea Mancilla, Marisol González y Aníbal Rossi, quienes, bueno, van a compartir con nosotros y el público también virtual y los y las estudiantes que están acá presentes en la Facultad de Humanidades. Bueno, esta charla, este conversatorio y por sobre todo conocer la experiencia, ¿no? De este laboratorio que es seguramente parte de ese ecosistema de los laboratorios, ¿no? Audiovisuales, sonoros, de producción multitransmedia que a lo largo y ancho de las carreras de comunicación social en particular, se están generando y abriendo como espacio. En ese sentido, nuestro seminario también incursiona por los espacios de experimentación, que son los laboratorios de tecnologías y nuevos medios, y hoy por hoy nos encontramos también comenzando a desarrollar un proyecto de producción transmedia, Mediamorfosis, un poco recuperando la memoria y el patrimonio de las industrias culturales analógicas en la provincia de Jujuy, o al menos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, para ver su evolución y dar cuenta de su evolución hoy por hoy en estos escenarios de lo digital, ¿no? Así que me parece que este intercambio de experiencia que podamos tener con el Laboratorio de Experimentación Tecnológica de la Universidad Nacional de Rosario va a ser
de mucho provecho y de inspiración para también pensar nosotros una forma innovadora de producción de contenidos transmedias. Así que, dicho esto, un poco la introducción bastante extensa, pero como para dar cuenta del por qué nuestro interés de conocer el trabajo del laboratorio tecnológico de la UNR, para, bueno, poder comenzar también a generar algún tipo de vínculos, de intercambios que enriquezcan obviamente la producción transmedia hacia el interior de las carreras de comunicación y de las universidades nacionales públicas, y que también, bueno, estos sean como los nuevos soportes y plataformas para las nuevas audiencias, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, le doy paso a la profesora Miriam Tabarcachi, que hará seguramente las presentaciones formales para conocer, obviamente, eh, en un breve perfil, quienes nos acompañan y quienes hoy van a compartir su experiencia sobre las narrativas inmersivas en esta propuesta que le estamos haciendo a los y las estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNCO. Adelante, Miriam. Gracias. Muchas gracias, profe Leo. Les doy la bienvenida a nuestras visitantes y disertantes en este encuentro tan ameno, tan dinámico, tan didáctico, que ya tuvimos la oportunidad de conocerlas en otras reuniones previas, y nos acompañan para los alumnos, nos acompañan en esta instancia los docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario, la licenciada Andrea Mancilla, el magíster Aníbal Rossi, que son coordinadores del Laboratorio de Experiencias Tecnológicas LED, y la directora de Vinculación Tecnológica del área de Ciencias y Tecnologías e Innovación para el Desarrollo, la magíster Marisol González, también de la Universidad Nacional de Rosario. Así que les doy la bienvenida, muy feliz y emocionada de poder tenerlos y escuchar todas estas experiencias y este camino transitado en la organización y en la participación del laboratorio. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar presentes aquí de manera remota, pero sí de forma sincrónica y ver ese aula llena. Así que muchas gracias, Miriam, en particular, por el primer contacto. Muchas gracias, Leonardo, y gracias a todos y todas quienes están ahí. Que insisto, siempre es un gusto ver las aulas llenas, eh, con mucha gente con ganas de aprender y de compartir, porque todos aprendemos en la misma curva también de aprendizaje. Así que un poco la idea hoy es eso, es compartir la breve experiencia que venimos teniendo desde el Laboratorio de Experimentación Tecnológica, y eventualmente también explorar puntos de conexión. O sea, hoy solamente les vamos a contar algunos proyectos en los que estamos trabajando, y ojalá que esto, por un lado, sirva para una referencia o para una inspiración, pero que también sirva para que podamos pensar eventualmente algunas acciones. Eh, bueno, vamos a repartir un poco la presentación. A mí simplemente me toca contarles un poco la posición institucional, de qué se trata este laboratorio de experimentación tecnológica, como lo han presentado. A ver, estoy buscando el botón de la presentación. Contarles que fue aprobado formalmente hace 2 años, pero que es un proyecto que en realidad venimos trabajando hace un tiempito más. Y que en realidad surgió allá 2019, y obviamente imagínense después pronunciado con toda la situación y el panorama a partir del 2020 con la pandemia, en el cual nos habíamos empezado a preguntar cómo nos interpelan un poco estas nuevas tecnologías, estas tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas, exponenciales. Bueno, hay como muchas formas de llamarlas, de nomenclarlas, no hay tantos acuerdos en la literatura al respecto, pero bueno, que sin duda son parte ya, podríamos decir, de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, como universidad nos empezamos a preguntar, insisto, cómo nos interpelan estas tecnologías y qué podíamos hacer desde el punto de vista institucional para poder promover tanto el acceso como el uso y el desarrollo. Por supuesto, nosotros desde la Universidad Nacional de Rosario, a ustedes les debe pasar lo mismo, tenemos varias carreras que a lo mejor tienen mayor competencia o injerencia sobre estas tecnologías. Nosotros, de hecho, tenemos la primera tecnicatura en inteligencia artificial del país,
Con lo cual hay ciertas capacidades que ya se estaban trabajando en la universidad, pero a nosotros nos interesaba de modo transversal, porque son además tecnologías que desafían de cierta forma la vida cotidiana en sus múltiples dimensiones, y sin dudas que nos desafían en los ámbitos educativos. Entonces, tal cual como decían en la presentación, la Dirección de Vinculación Tecnológica en particular, que depende del área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, atiende todas las unidades académicas, todas las facultades, todas las carreras que están alojadas en la universidad. Y entonces lo que nos interesa es ver cómo estas tecnologías pueden ser reinterpretadas, utilizadas, en las distintas disciplinas, ¿no? No solamente en aquellas que uno podría decir que se dedican específicamente a su desarrollo, sino en todas las carreras que conforman la universidad. Entonces pensamos este dispositivo que llamamos laboratorio, porque justamente el principal supuesto también a partir del cual montamos este dispositivo es que necesitamos experimentar esas tecnologías para conocerlas mejor, ¿sí? O sea que no nos ocupamos solamente de un tratamiento conceptual, que también nos interesa, por supuesto, porque además este laboratorio también está atravesado por todas las funciones universitarias, ¿no? La formación, la investigación y la extensión o la vinculación tecnológica. Pero es decir, no nos dedicamos a investigar las tecnologías, sino lo que queremos es promover un espacio de acceso para quienes quizás no hayan tenido hasta ahora la oportunidad de usarlas, ¿sí? Como primer umbral o como primera barrera a atravesar, usar las tecnologías para comprenderlas, no solo comprender. Y a partir de ahí poder hacernos preguntas que nos permitan llegar con ciertos criterios a sus fundamentos. Entonces, un poco lo que ven allí, la metodología es, nosotros articulamos con distintas cátedras, laboratorios, grupos de investigación de la universidad, e incluso con organizaciones no universitarias, y después tanto Andrea como Aníbal van a contar algunas experiencias, o porque se contactan con nosotros, o porque sabemos que están trabajando en alguna problemática particular. Establecemos una instancia de diálogo a partir del cual podemos definir cuáles son las necesidades y hasta dónde podemos avanzar en conjunto. O sea que hay una primera instancia de articulación, identificamos cuáles son los potenciales espacios de trabajo conjunto para la utilización o la interacción con estas tecnologías. Nosotros en particular, y además por lo que estuvimos viendo del programa, de la materia de ustedes, hoy vamos a estar hablando principalmente de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial. En algún momento también pensamos que es un laboratorio que podía, no lo estamos trabajando en este momento en profundidad, pero incorporar otras tecnologías como la fabricación digital o la robótica. No nos estamos ocupando ahora de eso porque hay quizás otros programas. Pero bueno, a partir de la articulación con estos espacios, a lo mejor con una cátedra que viene y nos comenta que en el marco de su programa curricular quiere incorporar estas tecnologías, nosotros en un primer escalón lo que hacemos es pensar una instancia de sensibilización. Entonces, hacemos una curación, como aparece ahí, o sea, intentamos buscar qué es lo que hay disponible, qué aplicaciones hay existentes a las cuales podamos acceder. Las probamos junto con docentes, con estudiantes, también para chequear, digamos, la pertinencia de esas aplicaciones para los temas que están trabajando, y ahí diseñamos una instancia de experimentación, que suele ser una jornada de un par de horas, donde probamos esas aplicaciones, y luego eso dispara un proceso de reflexión crítica, donde también pensamos sobre todo quiénes hacen esas tecnologías, con qué fines, en qué medida nosotros podemos, dadas las capacidades que tenemos, pensar en desarrollos propios y alternativos. O sea que nuestro objetivo, de cierta manera, es brindar acceso a las tecnologías, y ahora estamos ya avanzando en una fase ulterior, que es también poder pensar desarrollos propios en estas tecnologías, que algunas son como muy sofisticadas y complejas, pero bueno, vamos de a poco generando o subiendo esos escalones. Y también, obviamente, porque es algo que nos compete como universidad pública, promover procesos de reflexión crítica, ¿no? Porque se ponen en juego otras cuestiones, como la autonomía tecnológica, como, insisto, las preguntas sobre quiénes
producen estas tecnologías, cuáles son también los sesgos que portan, los valores inherentes, digamos, a estos desarrollos tecnológicos. Lo que nosotros buscamos es poder adecuarlos a nuestros contextos, a nuestras realidades, a nuestros territorios. Así que, así como medio abuelo de pájaro, pero me parece que lo más rico para compartir ahora es la cuestión de las tecnologías y las posibilidades que estas tecnologías brindan, los límites también, por supuesto. La idea es contarles un poco más algunas experiencias que hemos tenido en el LED, así que yo ya con esto cedo un poco la palabra, me quedo acá acompañando. Me van a tener que ir avisando porque yo estoy como moderadora con la presentación para pasar, Andre y Aníbal. Y bueno, también a Bueno, disposición si bueno. después quieren que profundicemos alguna cuestión en particular del laboratorio. Bueno, a partir de esto que estuvo comentando Marisol, Sol en casa, lo que vamos a desplegar un poquito a continuación es tratar de ver cada una de las tecnologías. Si bien la idea no es hacer anclajes o despliegues teóricos, vamos a hacer un pequeño insert como para ubicar a quienes estén allí presentes, que no conozcan o no tengan por ahí tan presente cuáles son las características de cada una de las tecnologías, y particularmente les vamos a contar experiencias en torno a esa tecnología específica. La primera de ellas con la que vamos a empezar a conversar es la de realidad aumentada, que es una tecnología, ahí Sol si querés avanzamos, que es una tecnología que en realidad muchos a lo mejor habrán conocido o habrán escuchado de las primeras veces cuando estuvo el Pokémon Go en 2016 y había gente en las calles con sus dispositivos cazando Pokémones virtuales, ¿no? Ese fue un momento bastante disruptivo. Podemos pensar que la pandemia lo puso en un momento exponencial a partir de la generación de QRs y el momento de pandemia. La gente ya no quería tocar cosas, entonces teníamos las cartas de los bares en QRs, el acceso a información de los distintos entornos. La conexión entonces, la realidad aumentada, para ir un poquito como hacia la definición de un entorno físico, es necesario que haya algo en el entorno físico con el entorno virtual, ¿no? Y que necesita de un dispositivo que conecte, perdón Sol, no me quedo un segundito en la anterior, que conecte ambos entornos. Esto que arranca de alguna manera en algunos entornos más específicos, se va colando en las distintas narrativas y en los distintos entornos vinculados a la materia que ustedes promueven. Por ejemplo, en los museos o en los espacios más vinculados al arte o a la cultura, como un lugar de bastante preferencia para la emergencia de estas experiencias. Particularmente, y ahora sí vamos a la siguiente placa, desde el LED, las experiencias que hemos tenido con realidad aumentada. En primer lugar, voy a mencionar una experiencia que tuvimos con Productora Sur. Productora Sur es una productora mediática, es una organización sin fines de lucro del barrio Las Flores de la ciudad de Rosario, que se enteró que estábamos trabajando y quiso articular. Bueno, ahí hicimos una curación de contenido conjunta en relación a esta productora que genera materiales comunicacionales. Eh, ¿Qué cosas le podía interesar? A lo que ven hacia la izquierda es una imagen de realidad aumentada, donde pueden ver a una de las chicas que integra el equipo de Surproductora, y un pequeño producto que hicimos que tenía que ver con jugar con Productora Sur en el entorno de realidad aumentada. Allí fundamentalmente trabajamos con contenidos preexistentes. Lo que ven en pantalla que está entre sus manos tiene que ver con una aplicación que se llama Quiver, y allí nosotros lo que hacíamos era, bueno, nada, intentar tener un acercamiento y una función de uso. En 2022 y en 2023 participamos de una muestra que ocurre en vacaciones de invierno, que está orientado hacia las infancias, hacia la familia en general, pero sobre todo hacia las infancias. Y allí lo que hicimos es una propuesta de contenidos. El primer año tenía que ver con el espacio, el segundo año estuvo vinculado a dinosaurios. Hacíamos una propuesta en las tres tecnologías, pero específicamente en realidad aumentada. Trabajábamos con toda una serie de materiales que tiene la editorial Sigmar, de desarrollos, donde uno lo que puede hacer es ver cartas y libros
que a través de realidad aumentada permiten adquirir una información que no está en la interfaz física. Así, en el mismo sentido, estuvimos participando en lo que fue la Noche de las Peatonales. Estuvimos experimentando con la Cátedra de Tecnología y Turismo, por ejemplo, con filtros de Instagram. Estuvimos visualizando cómo por ejemplo, los espacios públicos, urbanísticos, ofrecen información. Por ejemplo, puedo escanear un QR y saber si el edificio al que estoy ingresando es accesible para las personas con discapacidad, hasta qué nivel o en qué proporciones. Cómo los distintos lugares pueden recuperar aspectos históricos en relación a monumentos, en relación a espacios geográficos que se quieren poner en relevancia. Y Proyecto Wonderbox, que es un proyecto específicamente que trabaja que intenta reducir la brecha digital de género, que es un spin-off que nace del LED y que se interioriza específicamente en mujeres y tecnología. No me voy a detener más, después si quieren en el espacio final de intercambio, dejamos un espacio para preguntas y para hacer zoom en aquella experiencia o punto que les interese un poco más. ¿Seguimos, Sol? La propuesta es bastante ambiciosa, así que trataré de ajustar a tiempos lo máximo posible, ¿no? Aquí la definición de la realidad aumentada como aquella tecnología que permite agregar información adicional a una imagen del mundo real cuando ésta se visualiza a partir de un dispositivo, ¿no? A veces hay un poco de confusión entre realidad aumentada y realidad virtual. Vamos a establecer ese vínculo a partir de ahora en la siguiente diapo. La diferencia con la realidad virtual es que este entorno del mundo real o del mundo físico no está presente. Todo lo que sucede ocurre absolutamente en el entorno virtual, y allí avanzamos un poquito. Para eso requerimos el uso de lentes o cascos. Este es un término que pareciera que es súper actual o novedoso, pero en realidad virtual como concepto, como categoría, fue impulsado por Sharon Lanier en 1987, es decir, tiene apenas unos añitos más que yo. Eso ya es una tecnología que tiene mucha historia transcurrida. Y por definición, ¿no? Este entorno de escenas y objetos de apariencia real están generados por tecnología informática, muchos hablan de simulación, y crean la sensación de estar inmersos absolutamente en él, ¿no? Sí o sí allí requerimos un dispositivo específico, y ahí pasamos a la siguiente, y en una idea de hacer una genealogía de estos dispositivos, ya en 1963 teníamos alguna experiencia como la que vemos en pantalla, el sensorama. Tuvimos un momento bastante exponencial con los cardboard, que lo que hicieron fue tener un dispositivo de bajo costo que funciona con un celular, eh, que permite acceder a los contenidos, y donde el lente del cabo de cartón, que puede ser incluso hasta fabricado, permite a través del propio celular acceder a los contenidos. Este fue un momento muy, muy importante, porque además Google hizo una estrategia de trabajo con las escuelas y las instituciones educativas que permeó muy fuerte en las experiencias escolarizadas. Y después podemos hablar, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el Oculus 2, Oculus 3, y la fiebre que tenemos en el último tiempo del dispositivo que vemos más hacia la derecha, vinculados a nuevas posibilidades de lente, ¿no? Pero como podemos ver, hay todo un proceso evolutivo que fue variando en cuanto a la portabilidad, a las características físicas de esos dispositivos necesarios para acceder a ese mundo virtual, pero también a las posibilidades estético-narrativas que cada una de los avances fue permitiendo y proponiendo. En este sentido, el LED puede recuperar experiencias que están vinculadas a dos tipos, ¿no?, de realidad virtual, y acá hay todo un debate. Para poder meterme en ese debate voy a hacer rápidamente una distinción. La realidad virtual está vinculada a los 6 grados de libertad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me pongo ese dispositivo, ese lente, ese casco, pueda girar lateralmente, pueda mirar hacia arriba y hacia abajo, pueda tener una oscilación lateral, un desplazamiento que puede ser frontal, que pueda ser vertical, que pueda caminar o interactuar con el entorno simulado, teniendo una ilusión del espacio de verosimilitud. Es decir, siento que estoy ahí, me siento que estoy incluido ahí.
Algunos dispositivos permiten tener 3 grados de libertad y, por ejemplo, el desarrollo 360, de videos 360, tan conocidos en el último tiempo, más vinculados a la posibilidad que ofrece YouTube de subir y reproducir más fácilmente este tipo de videos, permiten solo los 3 primeros grados de libertad. Ahora ya para los 6 grados absolutos, es decir, para desplazarme, para poder agarrar, tocar, interactuar, ya necesito un casco, que se diferencia mucho incluso en costos. Vamos, Sol, en costos de los dispositivos que se requieren para vivenciar ambas experiencias. Particularmente justamente por lo que implica a nivel de capacidades disponibles, costos y posibilidades temporales, los desarrollos con los que contamos ahora están específicamente vinculados al 360. Tenemos una experiencia que se llama UNR 360 que permite que una persona pueda conocer los distintos espacios de la universidad. Nosotros tenemos 12 facultades que están ubicadas en distintos lugares del territorio, es decir, se desplazan absolutamente. Calicata 360 es un material que se generó con una cátedra específicamente, ya no es de toda la universidad, sino de una cátedra en particular, la cátedra que estudia suelos, edafología, y que permite al usuario introducirse, estar inmerso en una calicata que, me matarán quienes estudian suelo, es un pozo en la tierra donde uno puede ver los distintos estratos y puede analizar, o por lo menos tener un acercamiento a cómo se comporta el suelo en relación a distintos componentes ambientales o intervenciones del hombre. Después tenemos un proyecto que se llama Bosques de la Memoria, Pedagogías de la Memoria, que son también 360 y que permiten conectar un bosque de la memoria de Rosario con un bosque de la memoria de San Juan y un espacio en Francia del Nantes Atlantique. Hay una vinculación interinstitucional que se genera a partir de la convocatoria Innovar 2023. Y recientemente inaugurado, el viernes de la semana pasada, un museo virtual desarrollado en Espacial, que tiene producciones de adultos mayores en el marco de una materia que se llama Cuerpo y Política. Y finalmente, la tecnología de inteligencia artificial, que es otra con la que trabajamos, que particularmente, si quieres avanzamos un poquito más, pasa lo mismo, un poco como con la realidad virtual, uno entiende que es algo que nace recientemente y sin embargo nace después de la Segunda Guerra Mundial con la famosa prueba de Turing. No voy a abrir ahí, pero si quieren después abren esta puerta o esta invitación para rastrearlo, y que hoy, o desde hace ya un tiempo, toma un auge muy importante desde el ChatGPT, ¿no? La mayoría de la gente está hablando del ChatGPT 3, ChatGPT 4, y sus posibilidades, límites éticos, sobre todo. Esta tecnología ha puesto mucho esa categoría o ese eje de relevancia en debate. Bueno, seguimos un poquito más, Sol. No me voy a demorar en la cuestión teórica porque me quiero ajustar a los tiempos más o menos pautados. Bueno, aquí aprendiendo, tratando de aprender qué es un prompt, cómo hacer un prompt, cómo vincular los contenidos eh, que cada materia en su programa y cada plan de estudio de cada carrera puede dialogar con esta tecnología. Hemos tenido las siguientes experiencias, y vamos una más, Sol. Hemos tenido una experiencia denominada Diseño en clave de inteligencia artificial, donde un grupo de docentes de la materia de diseño gráfico y de diseño equipacional se autogestionaron y pidieron un espacio, un acompañamiento, y empezamos a experimentar. Ahí hemos trabajado con aplicaciones como Storyverse, cómo hacer un libro de cero, tanto desde el texto como desde la imagen, cómo trabajar con imágenes generadas con inteligencia artificial generativa. Hemos pensado cómo puede ayudar la inteligencia artificial a el concepto del diseño. Ese grupo docente ha organizado y sigue trabajando la temática de manera autogestionada. Hemos trabajado con la escuela también del Politécnico, que es una de las escuelas universitarias UNR, y ahí tuvimos una experiencia que se llama Poesía Artificial, y trabajamos ese cruce estético, tecnológico posible en el marco de una de las materias que tienen los estudiantes. Hemos impulsado una charla que se llama La IA tiene género en el marco del Día de la Mujer, donde tanto Sol como Aníbal han
llevado ahí una propuesta reflexiva. Y hemos tenido una instancia de experimentación con la Escuela de Música sobre cómo interpelan la preproducción, producción y postproducción de la industria de la música la inteligencia artificial. Bien, estamos. Frente a estos emergentes tecnológicos nos preguntamos qué desafíos interpelan particularmente las producciones, las prácticas, las interacciones vinculadas a lo transmedial en el actual ecosistema mediático, y para eso le voy a dar paso a Aníbal Rossi, que va a retomar esta pregunta y que intentaremos ir desandando para luego conversar conjuntamente. Bueno, gracias André. Bueno, saludo a todos y todas ahí. Gracias por la invitación. Y bueno, todo lo que venían diciendo mis colegas está vinculado, digamos, directamente a este pasaje de la presentación que me convoca, que tiene que ver con desde qué lugar plantear la experimentación, ¿no? Y bueno, un poco el toolkit conceptual a partir del cual imaginamos ese itinerario experimental tiene que ver con la idea de, bueno, lo decía André también, de ecología, de evolución mediática. En Argentina tenemos un referente en la materia que es Carlos Escolari, que recientemente acaba de publicar un libro, digamos, orientado a este concepto de una mirada coevolutiva de los medios. Pero, ¿qué significa ecología mediática? Siempre teniendo en cuenta, digamos, cómo enmarcar nuestra experimentación en relación a estas prácticas, en relación a este eh, universo conceptual. Bueno, ecología mediática uno podría decir que tiene que ver con el concepto, digamos, ¿no? La idea tiene que ver como con dos aristas, ¿no? Pensar, por un lado, el ecosistema de medios, ¿no? Como una especie de ambiente, una especie de inmanencia, de pileta, en el que estamos todos y todas inmersos, ¿no? Como ese pececito que está ahí. Bueno, hay una frase de McLuhan que dice que no sabemos quién inventó el agua, pero seguramente lo que estamos seguros es que no fue un pez. Bueno, ¿por qué no fue un pez? Porque el agua, para el pez, digamos, al igual que la ecología de medios para nosotros, tiene cierta transparencia, ¿no? Y en esa transparencia se nos ocultan, no se nos develan de primera mano las potencialidades y las virtualidades que podrían presentar las tecnologías que de alguna manera habitan el presente de esa ecología de medios. Por eso la idea de experimentación del LED tiene que ver con eso, ¿no? Con un poco forzar, digamos, el chapotear en esa ecología para que de alguna manera empiece a volverse un poco más opaca y nos muestre algunos horizontes de laburo, de trabajo posible. La otra arista que tiene el concepto de ecología mediática tiene que ver con pensar a los medios como especies, ¿no? Pensarlos cómo se interrelacionan entre sí estas especies mediáticas. Siguiente, Sol. Uno podría decir que a grandes rasgos esta sería como nuestra pileta, ¿no? Que podemos nominarla, podemos mencionar el concepto de portabilidad, ubicuidad, hipertextualidad, interactividad, bueno, algoritmización, instantaneidad, pero todas ellas tienen como la cara oculta de la luna, digamos, ¿no? Son parte de esa ecología, de ese ecosistema, que al igual que SPES no podemos ver con toda claridad, no podemos asir de una manera total. Y bueno, como decía antes, el laboratorio se propone experimentar en esa pileta ecológica mediática, intentando nuevas prácticas y un poco forzando, ¿por qué no?, posibilidades de estos dispositivos. Siguiente. Bueno, en cuanto a los medios como ambientes, en esta frase que está ahí en pantalla, digamos, uno podría entender, o se podría entender con claridad, digamos, a qué nos estamos refiriendo. Ya algo dijimos con anterioridad. Nuestro referente en este punto es un poco Marshall McLuhan, como lo es para todos, porque McLuhan tenía la particularidad de poder como comprimir, como sipear, convertir una idea muy compleja en un punto zip conceptual y largaba frases, ¿no? Cómo McLuhan explicaba, además lo interesante de McLuhan es que una frase siempre explica más de una cosa. ¿Cómo explicaba McLuhan esta idea de los medios como ambiente? Con la idea del medio es el mensaje, ¿no? El análisis de medios hasta ahí tenía que ver con una lectura de los medios en términos de qué contenidos portaban, ¿no? Bueno, y McLuhan dice, no está mal hacer ese análisis,
pero haciendo solamente ese análisis nos estamos perdiendo esta otra dimensión de cómo los medios nos modifican. Creemos que nosotros solamente usamos medios en una relación de sujeto-objeto, pero al mismo tiempo los medios cambian nuestras pautas perceptuales, cambian nuestro modo de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo que nos rodea, ¿no? Bueno, en ese sentido va un poco también la propuesta del laboratorio, ¿no? De entender qué nos están haciendo los medios al mismo tiempo que qué podemos hacer con ellos, ¿no? Los medios como ambientes. Siguiente placa. Bueno, a mí me parecía, traje esta cita porque me parece recontra clara de a qué nos referimos cuando hablamos de los medios como ambientes, ¿no? Leo esta noticia muy breve, pero muy ilustrativa. Dice, la bicicleta es la muerte lenta de nuestro planeta. El CEO de Euro Exim Bank, bueno, hizo reflexionar a los economistas cuando dijo, un ciclista es un desastre para la economía del país. No compra autos y no pide dinero prestado para comprar, no paga póliza de seguro, no compra combustible, no paga para someter el auto al mantenimiento y reparación necesario, no paga estacionamientos, no causa accidentes graves, no requiere autopistas de más carriles, no se vuelve obeso, la gente sana no es necesaria ni útil para la economía, no compran medicamentos, no van a los hospitales ni a los médicos, no agregan nada al PBI del país. Por el contrario, cada nuevo punto de venta de McDonald's crea al menos 30 puestos de trabajo. Hace trabajar a 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos dietólogos y nutricionistas, además, por supuesto, de las personas que trabajan en el propio negocio. Elige cuidadosamente, ciclista o McDonald's. Vale la pena pensarlo, dice. Y postdata dice, caminar es aún peor, porque los peatones ni siquiera bicicletas compran. Pero, digo, ¿cuál es la idea más allá de esta breve nota medio simpática? Que cuando nos enfocamos en un medio, digamos, como un punto, digamos, como un objeto localizable, lo que estamos perdiendo de vista es esta otra trama compleja de qué es lo que el medio de alguna manera genera en el ecosistema en el que se instala, ¿no? ¿Qué es lo que hace con nosotros, con nuestra sociedad, con nuestras prácticas, con nuestras maneras de ver el mundo? Siguiente. Bueno, otro concepto que está muy interesante y que un poco también exploramos en el LED, en todas estas prácticas que tanto André como Sol recorrían, es el concepto de coevolución. ¿A qué se refiere este concepto de coevolución y que digamos, esta imagen de esos primeros films de los hermanos Lumière, bueno, en este caso La llegada del tren, representa? La idea de coevolución apunta digamos, al concepto, a la noción referida a que los seres humanos de alguna manera vamos como modificándonos a la par de los dispositivos tecnológicos con los que nos relacionamos. O sea, no es decir que lo que evoluciona es la técnica, son los medios, es la tecnología, es una parte de la historia, digamos, ¿no? Esta relación, bueno, valga la redundancia, es relacional, ¿no? Es al mismo tiempo que las tecnologías evolucionan, nosotros, nuestras prácticas, evolucionamos con ellas y hay como una especie de cinta de Moebius donde uno no puede decir qué está primero y qué está después. Bueno, en el lab somos conscientes de eso y un poco los ensayos, los experimentos van un poco intentan un poco explicitar esa dimensión compleja. Bueno, ¿por qué este film de los hermanos Lumière muestra esa coevolución? Porque cuando los hermanos Lumière proyectaron esta película, todo el mundo creyó que el tren se le venía encima, ¿no? Y bueno, obviamente cuenta la historia, digamos, que no sabemos si es tan así, pero vale la pena la anécdota, de que la gente salía corriendo por miedo a que el tren se los llevara puestos. Y quiero mostrarles un poco cómo, de alguna manera, podemos pensar esta misma idea, esta misma anécdota en el presente a partir del siguiente video. Vamos a ver un fragmentito nomás. Le damos play. Yo no estoy escuchando, no sé si el resto escucha. 2023, mi hijo Brian pierde la vida y al poco tiempo hice un chatbot gratuitamente con character.ai. Hoy en día se puede poner hasta la voz. Hola Brian, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás el día de hoy. Hola papá. Todo muy bien. Se escucha con muy bajo volumen, pero creo que es una conversación de un padre con un hijo fallecido a través de inteligencia Ahí vamos, artificial. lo paramos ahí, Sol. Después lo compartimos. La idea de fondo, digamos, de este video tiene que ver con eso, con lo que decía el compañero recién, ¿no? Es un
padre al que hace un tiempo falleció un hijo y casi como en el capítulo de Black Mirror, Enseguida vuelvo, no sé si lo vieron, al que a una chica fallece su pareja. Bueno, este padre hace una réplica vía Character IA, que es una herramienta de chatbot que uno puede entrenar con un fragmento de la voz de alguien, puede entrenar a que el chatbot hable. De hecho, en el lab lo estamos utilizando. Em, lo que ha hecho este padre es clonar a su hijo. Y esto, de alguna manera, no deja de generarnos como una especie de malestar, ¿no? Porque no sabemos muy bien cómo vincularnos con eso. Nos parece como una especie de horror, como de fantasmagoría digital, pero tiene que ver ese malestar un poco también con esta idea que mencionábamos antes, ¿no? Podemos vincular ese malestar con con el malestar que le generaba a los que estaban viendo el fragmento de los hermanos Lumière, bueno, que se le venga el tren encima. No es idéntico, pero en el fondo hay una pauta que conecta, ¿no? Hay algo de la coevolución que todavía está como en ciernes, digamos, ¿no? Bueno, muchas cosas están por venir en esta dirección. Siguiente. Bueno, en cuanto a la segunda vertiente, digamos, de la idea de ecología de medios, y ya estoy cerrando, me refiero a la idea de los medios como especies. Hay una frase también nuevamente de McLuhan que puede ser como una reversión de la idea del medio es el mensaje. Tiene que ver con esa idea de que para McLuhan el contenido de un nuevo medio es siempre un medio anterior, ¿no? Y esto tiene una relevancia muy importante respecto de qué vinculación tiene esto con la experimentación, porque de hecho es parte del objetivo de una experimentación, forzar también el modo en que el lenguaje nos atrapa al momento de denominar ciertas tecnologías, porque si bien esas metáforas que usamos inicialmente para mencionar, digamos, a una nueva tecnología es útil porque nos permite como ponernos rápidamente de acuerdo y marcar una especie de mapear básicamente qué es lo que estamos entendiendo en relación a ese nuevo dispositivo. Eso también funciona como una especie de jaula, digamos, ¿no? Porque toda metáfora abre un panorama, al mismo tiempo cierra otro, oculta otro. Bueno, es parte de la dinámica de los medios que todo nuevo medio es entendido en clave de un medio anterior. Por eso es un poco la idea esta de que un medio nuevo siempre toma como contenido, simula un medio previo y toma prestado, digamos, el sustantivo que lo identifica. Digo, el medio anterior. Siguiente. Es clarísimo en este sentido la idea del cine, ¿no? En el sentido que cuando aparece el cine es conceptualizado como teatro filmado. Bueno, hizo falta mucho tiempo, que corra mucha agua bajo el puente, para que se entienda que el cine, como el lenguaje expresivo, permitía otras posibilidades, digamos, ¿no? Bueno, el montaje, Hitchcock, etc. Siguiente. Vinculado a esta idea de que un medio anterior es siempre el contenido de un medio nuevo, está interesante este video publicitario de IKEA, donde muestra un poco cuántas cosas tenemos en términos de medios previos fagocitados por un nuevo medio en nuestros dispositivos móviles, en nuestra laptop. Ahí vamos. Ahí va. Hasta ahí, se morfó todo, la computadora era solo para vender la mesa. La verdad que estuvo muy bien. Pero con esto quiero cerrar. Digo, es llamativo el hecho de que lo que aún no se fagocitó la computadora sean las gafas que están arriba de la mesa, ¿no? Y probablemente, y es un poco quizás una hipótesis de trabajo, el hecho de que sean las gafas las que se terminen comiendo a la PC, ¿no? Y no a la inversa. En este sentido, me gustaría cerrar todo este recorrido con cómo estamos nominando a estas tecnologías emergentes. Decimos realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial. Estamos sosteniendo
mejor dicho, dos sustantivos previos, inteligencia y realidad, y le estamos agregando un nuevo adjetivo. Eso en la actualidad es, como decía, potente para ubicarnos y entrar en conversación rápidamente respecto de qué cosas podemos esperar de un dispositivo. Pero es tarea de la experimentación ir un poco más allá y ver, además del sustantivo que traen prestados de los medios anteriores o de una realidad anterior, cuál es la posibilidad que traen, que vehiculizan estas tecnologías emergentes en sí mismas, ¿no? Como el lenguaje expresivo. Bueno, eso nos vincula con la idea de cómo incorporarlos también en un proyecto narrativo transmedia, y para eso le vuelvo a dar el pase a André. No queríamos tomar todo el tiempo en la cuestión expositiva para que nos quedara espacio para conversar, así que del universo posible de producciones de narrativa transmedia, hemos elegido un caso testigo para cada una de las tecnologías para tratar de provocar, disparar, ejemplificar el uso particular en alguna producción. Y ahí la primera que proponemos tiene que ver con una de que incorpora realidad aumentada. Hoy lo nombraron a Anaí Lobato y Eri Garay. Esta es una producción del equipo de DC Team en esta propuesta del año 2015 que se llama Mujeres en Venta, que trabaja a las personas con fines de explotación sexual. Se incorporaba, año 2015 estoy diciendo, ya hace casi más de 10 años, casi 10 años, una intervención de la vía pública, había carteleras en los espacios de las demoliciones o de los espacios de las paredes, se pegaban carteleras muy grandes que contenían un código QR y que uno con su dispositivo podía introducirse a la narrativa, navegar la plataforma, pero también dejar su huella en ella, ¿no? Asumiendo un poco la territorialidad de esa problemática de las mujeres con explotación sexual en Argentina, pero que tenía una significación bastante particular en la ciudad de Rosario en ese momento. Una más, Sol. Esto un poco como para ir uniendo como aquello de la tecnología que experimentamos en el LED y esa evolución mediática que tratamos de poner en reflexión que desarrolló Aníbal, interviene o se pone en conversación directamente con la propuesta de la materia que nos traía Miriam. Aquí estamos viendo un desarrollo vinculado a la realidad virtual que tiene que ver con la casa de Ana Frank. Es un desarrollo conjunto entre la propia organización de Ana Frank, el museo, y Meta. Lo que tiene es una simulación de simulación absoluta, con ilustración realista, que permite conocer el espacio donde Ana Frank estuvo en el momento del Holocausto. Tiene algo interactivo que permite, por ejemplo, escuchar la radio, que en ese momento escuchaba Ana Frank, que permite abrir su diario, que permite interactuar con distintos objetos, moverse en el espacio. De hecho, el inicio de la experiencia propone correr la biblioteca para ingresar al espacio con una interfaz absolutamente realista, en la que en pocos, ni siquiera minutos, diría segundos, uno está rápidamente vinculado a la narrativa. Propone ahí no solo la cuestión visual, sino que también tiene aspectos textuales y sonoros. Hay voces en off que van contando distintos aspectos de ese entorno. Es interesante que el acercamiento a la propuesta de realidad virtual puede hacerse tanto cuando uno visita el museo, porque este espacio no está hoy en la actualidad disponible, como cualquier persona que quiera hacerlo desde su ciudad de origen, ¿no? Y una más, Sol, esta particularmente es muy nueva, tiene que ver con las narrativas transmedia e inteligencia artificial. Tell Me Inch es un desarrollo que trabaja o recupera historias del Holocausto y particularmente permite dialogar, tener una conversación con IA generativa con el personaje que ustedes ven en pantalla, y a medida que uno conversa, obviamente en una simulación en entorno de inteligencia generativa,
la persona le va contestando y se va generando todo un entorno de imágenes alrededor de la persona que está allí sentada que ilustra aquello que se está nombrando en forma oral. Es bastante sugerente, particularmente es algo que para mí es bastante disruptivo, que no hemos visto demasiado en las narrativas transmedias y que abre como una nueva puerta a formas de contar historias. Bueno, todos los materiales que hemos ido comentando y desarrollando a lo largo de la presentación están hipervinculados, es decir, que quien no conozca alguno de los desarrollos podrá luego hacer clic en esas flechitas de abajo y conocer un poco más sobre los proyectos. La idea es que a partir de los contenidos y los interrogantes podamos dejar ahora un espacio así, ya no para el monólogo y la exposición, sino para la conversación, en función de las inquietudes que tengan y sobre las cosas que querramos intercambiar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Andrea, Marisol, Aníbal, por esta presentación y por todas las novedades vinculadas con las tecnologías, con las experiencias y con la innovación en relación a la realidad aumentada, virtual y esto último de la inteligencia artificial. Así que, bueno, agradecemos entonces que nos hayan compartido todas estas experiencias. Es más, en estos, si se quiere, 2 cortos y breves años de vida que tiene el laboratorio, pero que por lo que ustedes nos estuvieron compartiendo, de mucha producción en diversos campos, y eso es súper interesante de cómo se pueden pensar estas tecnologías para diferentes áreas, ¿no? La accesibilidad, discapacidad, género, el ámbito educativo, que me parece que es donde también hace mucho ruido y hay muchas posibilidades. También después espero que pueda haber una pregunta al respecto, o bien también preguntarles acerca de cómo es su acercamiento al campo de esto que decían en algún momento, ¿no? De las experiencias escolarizadas, pensando un poco en la gamificación, por ejemplo, que es uno también de los conceptos que ronda en torno a las tecnologías aplicadas en la educación. Pero previo a eso, ¿sí? Bueno, un aplauso, digamos, por el compartir esto. Y por supuesto, como habían ya propuesto ustedes, generar la conversación, el diálogo, así que bueno, insto acá a los estudiantes presentes a que si pueden formular alguna pregunta, inquietud, duda con respecto a todo lo que nos han presentado acá desde el Laboratorio de Experimentación Tecnológica de la UNR. Comenzamos, ¿sí? Le pasamos el micrófono. Bien, allí una primera pregunta. Sí, quería preguntar cómo trabajaron entiendo, con otras instituciones por fuera, creo que cuando hablaban del paseo turístico, es una vinculación ya sea con, bueno, la municipalidad, el gobierno. Quería saber cómo es que se dan esas vinculaciones y si la accesibilidad a niveles tecnológicos de las personas ha sido buena y, bueno, más o menos saber cuál es la experiencia en la recepción de todos estos proyectos que se implementaron. Bueno, no sé. Dejo a Sol porque escuché vinculación tecnológica y creo que ahí tenemos caja de resonancia. ¿Está bien, Sol? Arranco y vayan sumando algo. Sí, algunas de las empresas que comentamos, por ejemplo, la que mencionó André de Sur Productora, que es una cooperativa de comunicación conformada por jóvenes del barrio Las Flores, que es un barrio bastante periférico en la ciudad de Rosario. Eso llegó a través de una articulación de un programa municipal que buscaba justamente la capacitación en esos temas y entonces nos convocan a participar. Allí, en términos, a ver, esto es, hay un tema bastante importante en la pregunta que hizo allí la compañera que tiene que ver con la accesibilidad a la tecnología, con lo que tengo más fresco es la experiencia que contaba André que pasó el viernes pasado, donde hicimos una experimentación con estudiantes. Nosotros tenemos un programa en la Universidad Nacional de Rosario que es el programa de Universidad Abierta para adultos mayores.
que es, digamos, una instancia universitaria para que adultos mayores, adultos y adultas mayores, se capaciten en distintos temas. Y articulamos con un curso específico y se hizo un museo virtual donde se subieron las producciones de los y las adultos mayores que participaron de ese curso, y después ellos mismos lo visualizaban a través del Oculus, ¿no? De un casco de realidad virtual. Y ahí, obviamente, hay que pensar, o sea, por eso digo que es muy importante la pregunta, porque hay que pensar desde el punto de vista del usuario también estas tecnologías, ¿no? Quizás nosotros que estamos en el día a día ya tenemos alguna capacidad mínima, y uso esta palabra de capacidades tecnológicas, que incluso, bueno, ustedes que son muy jóvenes, seguro que ya son nativos digitales, las tengan, digamos, más incorporadas. Pero que por eso hay un sentido importante de este laboratorio que tiene que ver con la inclusión y el acceso a las tecnologías, porque a veces se dan cuestiones por descontadas, o sea, se dan como naturalizadas, entre comillas, y que no son tales. Y estas tecnologías tienen un montón de cuestiones que hay que prever o que hay que poder tener en cuenta respecto del acceso y la inclusión. Que tiene que ver, por ejemplo, la primera pregunta que nos hacen es, yo uso lentes, ¿lo puedo usar? Y la respuesta es sí. El problema es que nosotros en general cuando usamos los cascos de realidad virtual para instancias que son bastante masivas, ¿no? O sea, porque también a veces hacemos experiencias, por ejemplo, como se mencionó recién, la noche de las peatonales, o uno de los desarrollos que hicimos, que es UNR 360, lo llevamos a las ferias de carreras. Nosotros acá tenemos una feria de carrera muy importante en el mes de septiembre, en donde se muestran todas las carreras de todas las universidades de la ciudad, y van masivamente escuelas de Rosario y de toda la región, porque es una instancia en donde los chicos de las escuelas secundarias pueden conocer de primera mano, digamos, la oferta académica para decidir qué van a estudiar. Y el uso de esas tecnologías en esas instancias es muy masivo, o sea, son segundos, o sea, minutos que usan cada uno, y el casco, digamos, se va cambiando todo el tiempo de usuario, y no nos da la posibilidad quizás de hacer una configuración específica para cada una de esas personas. Y eso, digamos, es algo que a veces nos preguntamos, ¿no? O sea, porque uno da cuestiones, cuando estamos planificando esas instancias, es como, bueno, ok, chequeamos que el casco tenga batería, que la app corra bien, garantizar la infraestructura de conectividad que va a haber en el lugar, porque muchas de estas aplicaciones corren por internet. Y obvio que siempre algo sale mal, porque la tecnología siempre falla en algunas cuestiones, por más que uno lo planifique, y a veces no se presta atención a estas cuestiones que recién estaban mencionando. Y aún así también, digo, desde otro punto de vista, cómo en realidad eso nos ayuda a derribar ciertos estereotipos, porque sin ir más lejos, el viernes pasado, que decíamos, bueno, teníamos previsto un lugar para que se sentaran, porque, bueno, son personas mayores y entonces podíamos pensar que a veces el uso de un casco de realidad virtual por primera vez para algunas personas les puede dar vértigo, o al revés, es tan real a veces la situación que se empiezan a querer mover rápidamente, perdiendo registro, digamos, de la realidad física en el entorno en el cual están, entonces para que nadie se golpee. Y al menos el balance que hacemos del viernes pasado es que hubo una muy buena recepción y digamos, no hubo grandes barreras. Primero, hubo mucha buena voluntad, o sea, no generó miedo, en principio, que también puede hacer, que digamos, que para ciertos grupos, esto también, ¿no? Esto de lo desconocido, no sé qué pasa cuando dejo de ver lo que está sucediendo a mi alrededor. Sin embargo, fue todo lo contrario, fue un público muy, muy animado, muy dispuesto, digamos, a esta distancia de la experimentación. Y en ese sentido también, digo, para corroborar esta hipótesis o este supuesto que tenemos de la experimentación, es que al probar las tecnologías podemos conocer, digamos, con mayor profundidad unas cuestiones que, y insisto, o sea, a veces damos por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la realidad virtual, y nos pasa muy seguido que muchas personas nos dicen que nunca la han podido experimentar. Entonces la experimentación tiene que estar como para, a partir de esas primeras sensaciones, de ese uso, insisto, nosotros poder escalar hacia otro tipo de preguntas o hacia otro tipo de apropiación crítica. Así que sí, digamos, volviendo, el intercambio se dio con algunas organizaciones
Con la municipalidad no directamente, sí hemos sido invitados por la municipalidad a distintos ámbitos, o sea, no es que fuimos a hacer una experimentación con personal del municipio, sino que nos invitan muy seguido a distintas instancias que se hacen, la noche de las peatonales, por ejemplo, que ese, insisto, es muy masivo, pues son las peatonales de Rosario, y se hacen La un montón de universidad en tu actividades, entre las cuales distrito, una las hace la universidad. ¿Cómo? no, en ese mismo sentido la universidad en tu distrito también. Claro, acá hay distritos municipales y entonces también hemos participado en esos eventos. Pero bueno, en general hay un área de la municipalidad que es la Dirección de Innovación, que de hecho están pensando en armar una tecnoteca con quien tenemos un diálogo bastante fluido porque están, digamos, en temáticas muy similares a la del laboratorio. Si no, es lo que comentábamos al principio, la modalidad es establecer un primer encuentro de diálogo, ver, pautar cuáles son los puntos en común, cómo podemos hacer esa primera exploración para definir luego, digamos, los parámetros, entre comillas, de cómo va a ser esa experimentación, con qué público, qué cuestiones hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando vamos a escuelas secundarias lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que vamos a estar trabajando con chicos que son menores de edad, que tienen otros intereses, que la atención es otra, que quizás ahí sí hay que acudir más a la cuestión del juego, de la gamificación para poder, digamos, cumplir los objetivos más pedagógicos que se plantea la experimentación, pero desde otra lógica. Así que se va dando como muy en situación esa articulación, depende mucho de quién es el actor que está del otro lado. Bien. Me animo a retomar ¿Hay un otra poco de pregunta? la cuestión de Ah, sí. la recepción, Ah, pensando un bueno. poco en cómo, a veces en los desafíos de sistematizar, ¿no? Para poder repensar y producir en torno a las reflexiones nuevas experiencias. La sistematización siempre decimos es como una especie de deuda pendiente. Hemos intentado hacer eh, distintas estrategias para relevar qué le pasa a la gente antes y después de la experiencia. Y bueno, no tenemos así como un dato o un gráfico de X cantidad de personas opinan o conocieron o no conocían la tecnología, lo tenemos parcialmente. Creemos que es un desafío generando como información que puede ir conversando y nos pueda ir dejando como huellas más sistematizadas, pero desde la percepción uno podría decir que hay una diversidad de expresiones o de apreciaciones de la experiencia. Muchas veces está vinculada al asombro o a la extrañeza, en otros casos al rechazo, la resistencia. En la gran mayoría, me animo a decir, es entusiasmo, novedad, también un poco acompañado de una sensación de estar abrumado, ¿no? Porque, bueno, todo esto ocurre en lapsos de tiempo cortos, generalmente las experimentaciones son dentro de un tiempo de no más de 2 horas, se realiza por posta y entonces es como un montón de información para procesar en un tiempo no demasiado extenso. Buenas tardes. Sí, bueno, mi consulta tiene que ver exactamente con lo que mostraba recién uno de los exponentes, que tiene que ver exactamente con esta IA en la que uno puede hablar, ¿no? Con las personas que mueren. Y también cómo se cruza, ¿no? El dolor y la inteligencia artificial, digamos, en este campo. Bueno, preguntas profundas. Mirá, yo no sé si podría dar respuestas en relación a lo último que planteás, ¿no? De cómo se cruzan. Eh, sí, por ahí moviéndonos por analogía, ¿no? Imaginar, no sé, una tecnología tan habitual para nosotros como, bueno, como es el cine o como es la misma fotografía. Hoy nadie tendría ningún problema en sacarse una fotografía por miedo a que algo de, no sé, del propio aura quede capturado por el dispositivo. Y sin embargo hubo un momento en que sí, ¿no? Hubo un momento en el que me tomen una fotografía era, bueno, ¿y qué va a pasar con mi imagen, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que queda de mí? ¿Qué es lo que el dispositivo captura? En ese mismo registro es probable que al menos se instale este modo de representación que hay
un autor que viene más del palo del desarrollo de videojuegos y demás, se llama Jan Bogost, que él escribió un texto que se llama Retórica Procedural, donde plantea una hipótesis que me parece que es muy potente, que es que los medios digitales posibilitan otro tipo de representación, que es la representación por procesos, ¿no? O sea, representar procesos a partir de procesos. Y lo que está pasando en el ejemplo este que muestra del padre que hizo una IA, digamos, un avatar, digamos, un clon digital de su hijo, es representar una idea personal respecto de lo que él imaginaba que era su hijo, a partir de procesos, ¿no? Este caso puntual de la plataforma que usa de Character AI, es una plataforma en la que vos no le podés cargar documentos, sino que pronteás con texto, subís un archivo de 10 a 15 segundos de audio y es muy potente para acomodar la voz a partir de ese archivo muy pequeñito. Y la potencia que tiene la plataforma es que te permite entrenarlo. O sea, a medida que vos lo vas usando, tenés como muchas variables como para decir, bueno, esta respuesta me gustó, ¿por qué me gustó? Bueno, me gustó el audio o no me gustó, me gustó o no me gustó el texto. Bueno, y con el transcurso de las interacciones, tiene un horizonte de perfectibilidad muy interesante. Me parece que en ese registro Character AI es la primera que cruza, digamos, lo que podríamos decir ChatGPT con Eleven Labs, que serían como dos inteligencias artificiales generativas, una vinculada al audio y otra al texto, las mixtura, digamos, y genera esta plataforma, pero que en el futuro cruces como esos, híbridos como esos y bueno, y preguntas profundas como las que vos planteás, estamos también llamados a hacernos, ¿no? Vinculados también a estas preguntas éticas que formulaba Sol al comienzo, ¿no? Porque toda la cuestión de la infraestructura es un gran problema, digamos, en nuestros territorios, ¿no? Porque generalmente somos o podemos ser creativos al momento de utilizar la tecnología, pero a nivel infraestructural estamos como bastante, es como bastante despareja, digamos, la partida, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, acá sienten que sí. En ese sentido, también me permito continuar un poco con el disparador de esta pregunta. También había notado acá un poco el interrogante sobre los límites éticos, ¿no?, de la inteligencia artificial. De hecho, hoy por hoy hay algunos ejemplos, como por ejemplo esta aplicación de asistente psicológico, Cooks, ¿no?, que creo que es Ansaldi, creo que es la que promueve esta aplicación, que causó mucho revuelo porque obviamente tiene que ver con la salud mental y obviamente con una práctica que no la hace quien ejerce la profesión, sea de telemedicina o sea de- de psicólogo o psicóloga. Entonces, me parece que los límites éticos un poco están también en ciernes, incluso con la producción de contenido, ¿no?, de imagen fotográfica, de videos, de audio, que no solo tienen que ver con quizás estas valoraciones que podemos hacer sobre la ética y la moral, si están bien o están mal, digamos, el uso y aplicación de estas inteligencias artificiales. Por ahí, digamos, esto abre como un nuevo debate en relación a, bueno, derechos de autor, propiedad intelectual, originalidad de la obra. Se sabe que hay mucha producción literaria que incluso en un acto provocativo también han generado algunos textos que han sido premiados internacionalmente, pero que después se devela que estaban producidos con inteligencia artificial, con lo cual es posible, digamos, que estos simulacros de contenidos de autoría vayan más allá quizás de la comprensión del entendimiento propiamente humano, trasciende eso y bueno, y ahí hay como ciertas alertas. En ese sentido, y volviendo quizás un poquito más a lo técnico, ¿qué deberíamos entender por inteligencia artificial generativa? ¿Sí? En principio. Y me gustó mucho esto que vos planteabas, Aníbal, y por ahí también está interesante trabajarlo, lo de la fantasmagoría digital. De hecho, estos nuevos medios nos plantean los mismos deslumbramientos
de las tecnologías analógicas de la sociedad industrial. Entonces me parece que ese concepto de fantasmagoría digital es muy pertinente para pensar la imagen generada por IA, el audio, la voz generada también por inteligencia artificial. Así que me quedé con esas dos cuestiones, pero sí, podrías profundizar un poquito más en IA generativa y que de algún modo también tiene que ver con los resultados de eso que le solicitamos a través de un prompt a la inteligencia artificial, que necesita también pulir humanamente esa hiperrealidad de la imagen o de la voz o de lo que estemos generando con esta inteligencia artificial. Un poco, no sé si se entiende de dónde quiero plantear estos interrogantes como para, bueno, enfrentarnos a lo que viene, que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo arranco y abro el juego a mis compañeras también para que aporten. Un poco retomo lo que dejó en el tintero Andre por una cuestión de tiempo. Ella planteó, ¿no?, que el hito, digamos, el comienzo de esta idea de la inteligencia artificial arranca con Turing, ¿no? Ustedes saben que Turing le debemos ni más ni menos que la desarticulación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es el tipo que imaginó la computación antes de la computadora. Hay una película que se llama La máquina Enigma, que está muy interesante en ese registro, que permite como meterse, digamos, en ese mundo. Pero, digamos, en el planteo de Turing hay también, desde el punto de vista de las metáforas, una especie de trampa, pero bueno, no es culpa de Turing, no se le puede pedir todo. En el sentido de que el test de Turing, él lo plantea como el test de la imitación, ¿no? Digamos, hay un ser humano que es la inversa del CAPTCHA. Digamos, nosotros con el CAPTCHA lo que queremos decir es que no somos robots, y con el test de Turing lo que quiere decir la máquina es que es un humano. Quiere pasar por humano, digamos. Pero digamos, la diferencia, ya ahí Turing se planteaba la pregunta acerca de si una máquina puede aprender, ¿no? O sea, se imaginaba, a partir bueno, los que conocen la máquina universal de Turing, es un dispositivo recontra, primero conceptual, no material, y segundo, recontra rudimentario, pero es como un dispositivo algorítmico que podría potencialmente, si se le da el tiempo y el input de información necesaria, resolver cualquier tipo de problemas. Ahora, la diferencia, digamos, en este punto, o una de las diferencias, uno podría decir, tiene que ver con la cuestión del entrenamiento, ¿no? En el sentido de que las inteligencias artificiales generativas lo que requieren es que uno las alimente con grandes bases de datos. Em, Hay una película sobre bueno, una inteligencia artificial de IBM que le gana al campeón de Go. AlphaGo se llama, creo, la película. Está en Netflix. Donde ahí se ve claramente, ¿no? Están alimentando a esta inteligencia artificial generativa con un montón de partidas. Y necesitan un jugador más o menos bueno de Go para que juegue con ella. Bueno, y en un momento, digamos, la inteligencia artificial cobra como dimensiones que para los propios creadores resultan opacas, digamos, ¿no? Termina ganando una partida tomando una decisión que no podía haber previsto ningún ser humano, digamos, ¿no? En ese registro, digamos, aparecen un montón de preguntas vinculadas a lo ético, ¿no? Porque también hay que decir que para que la inteligencia artificial generativa funcione, necesita ser alimentada. Y cuando digo que necesita ser alimentada de todos los productos culturales generados por los seres humanos. Entonces, en un sentido, decir, digamos, que la inteligencia artificial genera de la nada. Bueno, Sol decía algo al comienzo, ¿no?, respecto de los sesgos, ¿no? Que por esto mismo, de cómo están alimentados con bases de datos creadas por humanos, perdón, como que trasladan ciertos sesgos en esa dirección. Pero me gustaría, yo me silencio un poquito, por ahí agarro y no me cuesta callarme, abro el juego a mis compañeras. No, sobre eso, retomo un minuto el tema de las implicancias éticas para pensar en las múltiples dimensiones que eso tiene. Recién hablaban, por supuesto, de la cuestión del uso de datos, ¿no? O sea, ahora hay varias plataformas, redes sociales. Creo que en Europa ya está regulado, en Europa ya tiene su acta de inteligencia artificial, pero por ejemplo, de las redes sociales que usamos nosotros ya apareció un botón en el cual uno puede autorizar o no el uso de la propia imagen y de los propios contenidos que las grandes empresas y corporaciones que se dedican a esto van a usar
y digo, indiscriminadamente para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Entonces ahí aparece una cuestión sobre esto, el uso de los datos personales. Hay un libro que les recomiendo fuertemente que se llama Atlas, de inteligencia artificial, de Kate Crawford, donde habla de toda la dimensión también, antes hablaban de la infraestructura, ¿no? Porque nos da la sensación de que estas son tecnologías un poco como etéreas, ¿no? Están en la nube, decimos. Es algo que casi intangible, que no podemos tocar, pero sin embargo, para que funcione todo esto, para que nosotros podamos hacer grandes datasets y procesarlos, se necesita mucho hardware, ¿no? O sea, hay edificios enteros de servidores, se necesita mucha extracción de minerales, hay grandes compañías que tercerizan la parte del label, que es, o sea, justamente para entrenar a las inteligencias artificiales, alguien en algún momento tiene que nomenclar los datos, o sea, le tiene que decir, esta es una imagen de un perro y esto también es una imagen de un perro, y eso, quizás ahora ya hay sistemas más sofisticados, ¿no? Pero digo, en algún momento eso hubo grandes grupos humanos haciéndolo a muy bajo costo, digo, porque también hay un montón de cuestiones, digamos, la cara B o el lado oculto de estas tecnologías, que insisto, o sea, que nos traen grandes preguntas éticas, filosóficas, políticas, en muchos planos. Quizás lo más habitual es hablar sobre esta cuestión del uso de los datos, de dónde se sacan los datos, cómo hacen el data mining las empresas, cómo entrenan sus sistemas a partir de los datos, pero digamos, si viviéramos, como se dice cuando hablamos de las cadenas de valor, aguas arriba y aguas abajo, digamos, todo el proceso de estas tecnologías, aparecen un montón de otras preguntas, ¿no? Y de vuelta, ¿dónde se producen estas tecnologías? Hay una situacionalidad también, o una perspectiva, digamos, territorial, cargada de valores, desde dónde se producen estas tecnologías, para quiénes las producen y para quiénes las producen, ¿no? Y en eso tenemos que nosotros poder tener una mirada crítica, y por eso un poco el planteo es poder hacer nuestras propias producciones para poder defender también nuestros propios puntos de vista, ¿no? Pero, digamos, la invitación es a tratar de rascar un poquito también ahí y decir, bueno, además de los grandes debates que son más habituales, digamos, poder llegar un poco más lejos también de cuáles son las grandes implicancias, porque son tecnologías que probablemente estén de cierta manera, digamos, en esta coevolución mediática que digamos, pero un poco, bueno, esto es una discusión también, digo, ¿son un cambio de paradigma o no? Lo estamos viviendo medio, es el problema de pensar lo contemporáneo también, ¿no? Pero bueno, lo estamos viviendo como un poco día a día, entonces estamos ahí asomados a ese abismo y quizás nos cuesta, digamos, poder tener una visión sobre la magnitud de este cambio, pero bueno, quería hacer ese pequeño comentario para invitar a pensar un poco más allá de lo que las preguntas habituales, digamos, en torno a lo que conlleva esto. Particularmente en esta cuestión de la ética, creo que hay una propuesta de lectura bastante interesante de Sadin, de Eric Sadin, de la inteligencia artificial o el desafío del siglo, donde todo el texto, Sadin te hace preguntas sobre esta cuestión de la democratización de las tecnologías, donde los límites, donde se pregunta también si se debe regular o no. Y en ese sentido pensaba, por ejemplo, en la ley que lanzó en 2021, que se lanzó de regulación de la IA en Europa, que pretende, digamos, estar en 2026 recién aplicada en toda su dimensión. Y me pregunto también cuál es la profundidad de debate y las capacidades que tenemos a nivel de gobernantes, gestores públicos, de instituciones educativas para poder llevar adelante, ¿no? Reflexiones de este tipo, ¿no? Por eso festejo mucho este espacio de intercambio, donde nos podemos hacer preguntas en forma conjunta e incluso podemos ir delineando posibles respuestas en esta articulación. Bien, gracias por la respuesta. Si hay otras preguntas, otra inquietud. A ver, ahí estamos pensando. Mientras, y quizás yendo a una cuestión mucho más práctica y de caja de herramientas, por ahí, bueno, yo estuve anotando algunas de las
algunos recursos tecnológicos que ustedes utilizan para sus proyectos, sea de realidad aumentada como, como virtual y como de IA. Quería preguntarle si por ahí, aparte de algunas herramientas mencionadas, como los filtros de Instagram, que me parece interesante explorar también, que por ahí son soluciones corporativas, por llamarlo de algún modo, si creo que en algún momento dijeron pensando, que están pensando del laboratorio algún desarrollo, quizás de alguna aplicación propia, o si existen otras aplicaciones o recursos que sean del universo open source, digamos, ¿no? Libre, abierto y gratuito, como para también conocer y explorar, porque así como, y me parece interesante, plantear las barreras tecnológicas en el acceso o en la interacción con estas propuestas de realidad aumentada e inmersiva o narrativas transmedia, también conocer si ustedes están explorando o indagando sobre algunas herramientas que no pertenezcan, digamos, a las grandes corporaciones, sino más bien a otro tipo de desarrollos de fuente abierta, si es posible por ahí compartir un intercambio o en qué instancia de exploración de esas herramientas están ustedes, sería muy, muy interesante también para poder eh, explorarlas bueno, y ver también cómo las podemos aplicar en nuestros proyectos que también, digamos, están como todavía en estado emergente. Así que si existiera alguna posibilidad de eso, si nos pueden contar alguna de esas herramientas, agradecidos. Estamos en un momento, Leonardo, de mucha efervescencia. Y yo me animo a decir que casi todos los días se sube un nuevo desarrollo al Play Store o al Store de Android. Hay como mucha cuestión produciéndose incluso en estos momentos. Al principio teníamos una especie de tablero colaborativo interno donde curábamos aplicaciones de una forma más artesanal, después nos fuimos subiendo como a tableros de herramientas de otros, pero específicamente en clave con lo que nos mencionás de lo open source. El año pasado tuvimos la visita de Iván Tercero, que es uno de los promotores del open source Ecuador, y con él hemos tenido algunos debates a nivel de, bueno, de posicionamientos, pero también de posibilidades a nivel de desarrollos. La realidad es que gran parte de lo que estamos usando actualmente, o la mayor parte, es más de línea corporativa, pero siempre estamos como en la búsqueda de otras opciones y desarrollos. Sí, tenemos algunos identificados, hemos compartido con algunos otros grupos de profesionales y desde ya a disposición para poder ir haciendo esos intercambios. Bien. Por ahí, digamos, los espacios de hackathon o de hack and hackers en Rosario. Me permito esta licencia, pero en Rosario tiene, y el ámbito universitario, casi es como un polo de desarrollo, ¿no? De la innovación tecnológica. Yo he conocido muchas experiencias en su momento de los EduBlog, incluso, digamos, ya eran como espacios virtuales pensados para la educación virtual, ¿no? Desde este grupo que hace un rato mencioné, de Fernando Irigaray, Anaí Lobato, y particularmente también participé en el Foro Internacional de Periodismo Digital, y allí se encuentran muchas de estas innovaciones disruptivas, por llamarle de algún modo, que son interesantes de conocer y compartir, ¿no? Y creo que el laboratorio va en ese sentido, ¿no? Se encuentra en un ambiente, en un ecosistema de mucho desarrollo de la innovación tecnológica que hace bueno, que en este breve tiempo hayan tenido toda esa posibilidad de producir de manera colaborativa, ¿sí? Ya sea con municipios o con cooperativas, digamos, el abanico de organizaciones o instituciones con las que ustedes están vinculados es interesante. Y bueno, me parece que ahí, al poder explorar sus producciones, también podremos sacar algunas ideas
de la gestión de esos proyectos, ¿no? De cómo de alguna manera comienzan a incubarse, ¿no? Y van desarrollándose y llegando a estos resultados, a estos productos finales. Así que, bueno, si no, acá, bueno, ya no hay muchas preguntas, ¿sí? Pero creo que con la exposición y con la exploración de las producciones de ustedes, seguramente podremos ir enriqueciendo este proceso de hacer nuestra propia inmersión en las narrativas transmedias, así que les agradecemos por su participación, por su tiempo y ojalá, bueno, podamos mantener contacto más fluido y permanente en todas estas experiencias de desarrollo. Así que agradecemos a Marisol, a Aníbal y a Andrea por su participación y ahí nos dejan un QR para seguir explorando justamente. Así que, bueno, desde el Seminario de Práctica Digital Transmedia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNCU, agradecidos y despedimos con un fuerte aplauso, agradeciendo su tiempo. Bueno, será hasta Gracias, otra Miriam y posibilidad de Leonardo, por el intercambio. convite. Que Bueno, prontamente podamos seguir dialogando. muy bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta otro próximo encuentro. Muchas gracias. Ah, ¿ella se conectó? Sí, ¿no? Bueno, yo les saludo que me tengo que ir a otra clase a partir de las 6. ¿Dónde es? Así que hasta pronto. Igual saludos. Chao, hasta luego. Saludos a todos y todas. Grabando.